A ver, pensemos en dos cosas que parecen no tener nada que ver. Por un lado, la fe, la devoción religiosa, y por el otro, el motor del capitalismo moderno. Son como agua y aceite, ¿no? Bueno, pues, ¿y si resulta que no lo son tanto? ¿Qué tal si uno de hecho fue clave para que el otro despegara? Justo de esa conexión, de esa extraña pareja, vamos a hablar hoy. Ok, ¿cómo lo vamos a desglosar? Primero vamos a ver esa asociación sorprendente. Luego nos metemos de lleno a la ética del capitalismo para entender de dónde sale todo esto. De ahí pasamos a algo más práctico, la idea de Dios como socio mayoritario, y un caso de estudio increíble, el caso de Stanley Tam. Y para cerrar, veremos cómo todo esto lleva a un balance diferente, a una nueva forma de ver los negocios. Empecemos con esta idea que de entrada suena un poco loca. Cómo la fe, sí, la fe, terminó moldeando la economía como la conocemos hoy. Normalmente si pensamos en capitalismo, la primera palabra que se nos viene a la mente es codicia, ¿cierto? La idea de querer más y más. Pero ¿y si esa no es toda la historia? ¿Y si el motor original no era solo la ambición? Resulta que hubo otra fuerza, una mentalidad muy distinta que fue fundamental para que todo esto arrancara. Y para entender esa otra fuerza, hay que hablar de un gigante de la sociología, Max Weber. Él se dio cuenta de algo curioso. ¿Por qué el capitalismo moderno explotó justo en ciertas partes de Occidente y no en otras? Su respuesta fue súper innovadora porque no se fue por lo económico, se fue por la religión. A esto Weber lo llamó la ética protestante. Y la idea, en pocas palabras, es esta. Un grupo de protestantes muy, digamos, muy disciplinados, los ascéticos, tenían una serie de creencias que, sin querer queriendo, crearon el caldo de cultivo perfecto para el capitalismo. Hablamos de gente que trabajaba sin parar, que no gastaba en lujos y que reinvertía todo. Ojo, su meta no era ser millonarios para irse de fiesta, para nada. Su meta era otra cosa, algo mucho más grande. Y la lógica detrás de esto es fascinante, de verdad. Fíjense, paso 1, para ellos el trabajo no era una chamba, era un llamado divino. Paso 2, si te iba bien en el negocio, era una señal de que Dios te favorecía. Ok, hasta ahí todo bien, pero aquí viene el giro. Paso 3, su propia fe les prohibía disfrutar de esa riqueza, nada de lujos. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué hacían con todo ese dinero que ganaban? Pues solo quedaba una opción, reinvertirlo en el negocio para hacerlo crecer todavía más. Y ¡boom! Sin planearlo, crearon una máquina perfecta para generar y acumular capital. Exacto. Como dice el propio Weber en esta cita, esta forma de ver la vida fue, digamos, el terreno fértil para que surgiera una nueva figura. El empresario racional, metódico, una persona que no trabajaba por gusto o por placer, sino porque sentía que era su deber ante Dios. Se forjó una nueva conducta burguesa. Ok, eso fue hace siglos. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Esta idea de la ética protestante se quedó en los libros de historia? Pues no. Demos un salto al presente y veamos cómo se vive hoy la idea de tener a Dios como, digamos, el socio mayoritario en un negocio. Estos 5 principios son básicamente el manual de operaciones. La idea central es súper potente. El negocio no es tuyo. El empresario es más bien un administrador, un gerente de los recursos que en última instancia le pertenecen a Dios. Y si partes de ahí, pues claro, cada decisión que tomas, desde a quién contratas hasta en qué inviertes, tiene que estar alineada con valores como el amor, la integridad, y tiene que buscar algo más que solo hacer dinero. Ahora, todo esto suena muy bien en papel, pero ¿alguien de verdad lo ha hecho? ¿Es posible llevarlo a la práctica? Vaya que sí. Y para muestra, vamos a conocer la increíble historia de Stanley Tam, un hombre que se tomó esto de Dios como socio más en serio que nadie. Y lo curioso es que su historia no empieza con un éxito, sino todo lo contrario, con un fracaso total. Su primer negocio se fue a la quiebra, estaba en la lona, desanimado, y ahí, en ese punto bajo, hizo un trato con Dios. Con solo $32 prestados en el bolsillo, pero con un socio nuevo y muy poderoso, decidió volver a empezar. Y esta fue la promesa, el pacto que hizo. Tal cual. No fue una simple oración de ayúdame, por favor, no, no. Fue un verdadero contrato de negocios. Y vaya que Stanley se lo tomó al pie de la letra durante el resto de su vida. El negocio US Plastic Corp empezó a crecer y a crecer mucho. Y Stanley cumplió su parte del trato. Creó una fundación y le cedió nada más y nada menos que el 51% de las acciones de la empresa. Con una firma, convirtió a Dios legalmente en el accionista mayoritario. Ya no era solo una idea, era un hecho en los papeles.
Pero la historia no termina ahí. Uno pensaría que con el 51% ya era suficiente, ¿no? Pues no para Stanley. Un viaje a Sudamérica le cambió la perspectiva. Vio de cerca el trabajo de los misioneros que su fundación apoyaba y sintió que tenía que hacer más, que el 51% no bastaba. Sintió el llamado a dar un paso todavía más radical. Y lo hizo. Junto con su esposa, firmó los papeles para ceder el 100% de la compañía. 100%. De la noche a la mañana, el dueño y fundador de una empresa millonaria se convirtió en un simple empleado asalariado de su propio negocio. Todo, absolutamente todo el valor y las ganancias futuras se destinarían a la misión que se había propuesto. Y para que el mensaje quedara clarísimo para todo el mundo, la nueva sede de la empresa se construyó justo al lado de una autopista principal. Y en la fachada, con letras enormes que veían miles de personas todos los días, pusieron un letrero que lo resumía todo. Cristo es la respuesta. Más claro, imposible. Esta historia de Stanley Tam podría parecer una anécdota, algo único, pero la verdad es que él fue un pionero. Su caso es un ejemplo perfecto de un movimiento global que está creciendo y que busca precisamente eso, darle un giro de 180 grados al propósito de un negocio. A este movimiento se le conoce como Negocios como Misión, o BAM, por sus siglas en inglés, y el concepto es bastante directo. Se trata de crear empresas que sean rentables, que funcionen en el mundo real, pero cuyo objetivo principal no sea solo ganar dinero. El objetivo es generar una transformación completa, económica, social y sí, también espiritual. Ojo, que esto no es lo mismo que la responsabilidad social corporativa, la RSC que ya conocemos. La diferencia es clave. La RSC es como un extra, algo que la empresa hace además de su negocio principal. En cambio, en los negocios como misión, la misión es el negocio. No es un departamento aparte, está en el ADN de la empresa, es su razón de existir. Este esquema lo explica muy bien visualmente. Vean la base de todo. No es el dinero, es una cosmovisión bíblica, una manera de ver el mundo. De ahí, de esa base, sale todo lo demás. Las prácticas del negocio, las decisiones, y fíjense los resultados. Lo económico, lo social y lo ambiental están al mismo nivel. Todo fluye de lo mismo y busca el mismo objetivo final. Y esta cita del actual presidente de la empresa de Stanley Tam lo deja clarísimo. El legado sigue vivo. A ver, que nadie se confunda. Claro que quieren ganar la mayor cantidad de dinero posible, pero el para qué es totalmente diferente. La ganancia no es la meta, es el combustible. El combustible para poder donar más, para ayudar más, todo para la gloria de Jesús y el bien de los demás. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una que de verdad nos hace pensar. Desde la teoría de Weber hasta la historia de Stanley Pam y el movimiento BAM, todo apunta a lo mismo, a cuestionar una de las ideas más arraigadas que tenemos. Si el propósito principal de un negocio no fuera la ganancia, entonces, ¿cuál podría ser? Nos reta imaginar un capitalismo con un alma diferente, donde la meta no sea solo acumular, sino transformar.